Muy bien, bienvenidos a esta gran noche de Masterclass Oratoria con Programación Neurolingüística. More Latinoamérica Fundación y Lorenis Ettore, mi persona, les da la más cordial bienvenida a este espacio de crecimiento y aprendizaje. Gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar. ¿Quién es More Latinoamérica? Es una organización registrada como una ONG educativa en Estados Unidos cuyas siglas significa la M de mindfulness, la O de oportunidades, la R de resiliencia y la E de equidad. Así que More Latinoamérica les da la bienvenida con sus fundadoras, la licenciada Raiza Castillo y la doctora Claudia Jones. Permítanme ir admitiendo a las personas que se están conectando. ¿Dónde puedes encontrar Amor Latinoamérica? En las siguientes páginas y en las redes sociales como More Opportunities, More Latinoamérica y More Latinoamérica en YouTube, Facebook e Instagram. Vamos a comenzar. Descubre el poder de comunicar tu mensaje. El día de hoy vamos a hablar de oratoria con programación neurolingüística. Y qué importante es poder comunicar, saber cómo hacerlo. Así que si no te has dado el permiso de verificar un poco esos conceptos en los cuales muchas veces no nos detenemos, podemos decir, ¿qué tiene que ver la PNL o la programación neurolingüística con la oratoria o con la forma de comunicar? Y el día de hoy lo vamos a evaluar. ¿Qué significa la oratoria? Y definitivamente la oratoria es el arte de comunicar. ¿Por qué es un arte? Porque no solamente es hablar por hablar, porque todo mensaje tiene que tener implícito un contenido. Y dentro de esos elementos tan importante está la palabra, la voz y la corporalidad. En esos conceptos que habían en la antigua historia, cuando se decía hay un emisor, un receptor y un canal por la cual pase el mensaje. Ahorita no es tan así. Ahora la oratoria se necesita ir un poco más allá. Debemos tener esa conexión emocional para poder ejercer influencia y persuadir a través de la comunicación y darnos a entender con el mensaje que queremos transmitir. Por eso que la oratoria habla de la persuasión, de la elocuencia, de la fluidez e inclusive de la autenticidad. Porque antes había mucho el discurso, la forma del discurso era más circunspecta, era más seria, era más diplomática, por decirlo de alguna manera. Ahora, la forma en que nos movemos en el mundo de la comunicación es más suave, más flexible, más auténtico. Y las palabras, de hecho, no es lo más importante en un mensaje. Es importante la forma, cómo lo vamos diciendo, la tonalidad, la intensidad, el volumen, cómo nos estamos comunicando. ¿Y por qué la programación neurolingüística? Porque la programación neurolingüística nos permite conocernos para poder relacionarnos con otro. Y la programación no es más que los programas, la forma en que están estructurados nuestros pensamientos y de acuerdo a cómo pensamos, actuamos. Así que, ¿por qué?
estos programas nos interesan tanto? Porque fíjense una cosa, voy a ponerlos a conectar con lo primero que hicieron el día de hoy. Pueden conectar un poco con esa tarea que hicieron el día de hoy. Y cada uno de ustedes ejerció una acción. Y esa acción estaba dada por una organización de ideas. Y esa organización de ideas vienen de pensamientos conscientes e inconscientes. ¿Por qué? Porque nos levantamos y hacemos algo. Hacemos una determinada actividad. Hacemos ejercicio, nos bañamos, nos cepillamos los dientes, podemos hacer una tarea, leer un libro. Y cada uno de nosotros se estila un ritmo propio en cada una de sus acciones. Eso es un programa. Eso es un programa. Un programa es lo que determina mi día a día y lo que va determinando mi vida. Por lo tanto, de acuerdo a ese programa, yo tengo un resultado. Y eso es lo que nosotros llamamos información en los procesos mentales. ¿Y neuro de dónde sale? El neuro es que está relacionado con todo nuestro sistema nervioso, comenzando por el director de la orquesta. Y el director de la orquesta es nuestro cerebro, que es el que comanda, que es el que da órdenes, cómo nos podemos sentir de acuerdo a lo que pensamos. Y lingüístico porque tiene un desempeño en el lenguaje. Pero ese lenguaje es la proyección de lo que nosotros estamos pensando y ordenando en nuestra mente y en nuestras conexiones neuronales. Por eso que la programación neurolingüística, que se ha dedicado a estudiar los patrones de la excelencia humana, dice, los humanos tenemos que comunicarnos de manera excelente y la forma como podemos revisar esos procesos internos es a través de las herramientas que nos permiten la programación neurolingüística. Por eso que hoy la estamos combinando con esos factores de comunicación que son esenciales y que muchas veces creemos que le tenemos miedo al público y que le tenemos miedo a una cámara. No, nosotros no le tenemos miedo ni a un público ni a una cámara. Existen factores inconscientes tejidos en un nivel con un sesgo cognitivo en donde nos programaron para poder sentir lo que hoy estamos sintiendo. Y lo vamos a ver ahorita cuando empiece a explicar el detalle. Muy bien. Quiero que me conozcan un poco más. Yo soy Lorenis de Tore, abogada de profesión y con todas estas titulaciones que tengo aquí, ya pasé por allí, pero déjame decirte que en ninguna de estas carreras ni en certificaciones nos dijeron una explicación como muy detallada de por qué teníamos miedo. De hecho, cuando yo estaba en la maestría de Derecho Laboral, habían jueces y habían abogados en otro nivel, en un quinto nivel, donde sentían miedo, también sentían miedo. Y cuando iban a hacer una exposición de clase, también les daba miedo, también temblaban. Y yo pasé por lo mismo, igual que ustedes. Pero nadie nos explicó de dónde se originan los miedos o las inseguridades, tal vez. Y tú puedes decir, pero es que hay profesionales que se ven muy seguros de sí mismos. Y es que no es que no saben, claro que saben y manejan muy bien el tema, pero a la hora de pararse en un podium, no saben ni siquiera explicar qué les está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay factores inconscientes que no han podido ver, que no han podido descubrir. Y hoy vamos a revisarlos. Así que muy bienvenidos a los que se están conectando y
Permítanme poder admitir a algunos que están en sala. Y quiero abrir con esta pregunta. ¿En qué te concentras el día de hoy? ¿Y en qué te estás resistiendo? ¿En qué te concentras y a qué te resistes? Hay un aforismo por allí que dicen que de donde nosotros estamos concentrados y enfocados, allí se expande nuestra energía. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que tú más ves? ¿Las excusas o los resultados que estás viendo? Porque generalmente nos movemos en tres tiempos. En el pasado, para quejarnos y estar pendientes de lo que hicimos mal o de los fracasos que hemos tenido, cuando en realidad el pasado lo que nos ha entregado son herramientas, herramientas poderosas para vivir el hoy, para vivir el presente. O al contrario, nos conectamos con un periodo incierto que es el futuro y que nos puede generar ansiedad. Si nosotros empezamos a pensar en algo que no ha ocurrido, lo podemos planificar, sin embargo, no podemos saber qué puede suceder. Ahora, reformulo la pregunta. ¿Dónde está tu foco de atención? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Porque precisamente eso es lo que le vamos a dar fuerza. Y vamos a comenzar con algo clave para poder comprender nuestros estados internos. El bucle de emociones. ¿Y por qué es un bucle? Porque si nosotros no nos damos cuenta de lo que nos está sucediendo con lo que estamos pensando, empieza a repetirse. Empieza a repetirse porque hay un estímulo, luego de ese estímulo viene un pensamiento, la emoción, los pensamientos disparan emociones y la emoción una acción. Ahora les quiero hacer una pregunta. Si en este momento, no sé cuántas personas habrá que tienen la cámara encendida, pero yo les puedo decir en este momento, vamos a encender la cámara y yo les voy a colocar una tarea y les voy a decir en este momento que hablen de un tema esta noche. Y les digo, voy a solicitarle así, dedocráticamente, y selecciono a alguien que esté en este escenario y digo, vamos a escoger a una persona para que nos hable de un tema. Allí inmediatamente hay un estímulo. Y en este momento, cuando yo les estoy diciendo eso, comienzan los pensamientos y empiezan a abordarnos estos pensamientos. Los pensamientos, cada uno de ustedes lo sabrá. Y esos pensamientos generan emociones. Y esas emociones pueden ser susto, nervios, preocupación. Ahora, ¿qué voy a decir? No tengo estructura, tengo que improvisar. Muchísimos pensamientos que nos vienen en nuestra mente y que de acuerdo a cómo lo estemos internalizando a nivel inconsciente, nos disparan diferentes tipos de emociones. Muchas veces esas emociones no se pueden controlar y decimos, es que no podemos controlarla, es que yo sé hablar, solo que me pongo en blanco. ¿Les suena esa frase? Les puede sonar esa frase y decir, estoy bloqueada o me pongo en blanco. Así que esa es la emoción que está disparando ese cerebro reptiliano y esa mente inconsciente al momento de decirle, hay un estímulo, tienes que hacer una presentación, tienes que hacer una conferencia, tienes que defender una tesis. O si en este momento hoy te pido que hables de un tema. ¿Sí? Y esa emoción me paraliza, y ya vamos a hablar de los miedos, o me puede hacer huir, o me puede hacer correr, o me puede hacer
mm, dar más velocidad de la que tengo. Como esas personas que hablan muy rápido, porque pareciera que el tiempo se les va a acabar. Así que es importante que nos miremos para que revisemos dentro de ese bucle todo lo que nos pasa a nosotros en breves segundos. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro cerebro van a mucha velocidad. Y ya les voy a decir qué se sostienen y por qué sale de allí todo lo que sale. Vamos a identificar las emociones, el miedo, y que el miedo es una emoción primaria. Pueden haber miedos imaginarios, pueden haber miedos reales. Si yo tengo miedo de hablar en un escenario, ¿a qué le tengo miedo? Porque es diferente que si yo veo un Rottweiler en un escenario, porque mi reacción va a ser totalmente válida. Ah, pero es que hay algo. Nuestro cerebro no distingue eso. Precisamente por eso que necesitamos identificar, ya va, ¿qué es lo que me está pasando? Porque los demás son iguales que yo, porque yo estoy aquí porque tengo una preparación. Ya se supone que si nosotros vamos a hacer una exposición, debemos estar preparados, porque la preparación es la amiga de la excelencia. Así que es muy importante cuando nosotros necesitamos ese elemento que nos alimente nuestra mente para que la convenza de que no existe un peligro real, de que es un peligro imaginario. ¿Y qué hace el miedo? El miedo lo que hace es protegernos. Él cumple una función del cerebro primario y de los miedos inconscientes, pero él cumple una función. Y la función es alertar, es protegernos para la supervivencia, prepararnos, lanzarnos, paralizarnos o limitarnos. ¿Por qué? Porque hay reacciones como la huida o la parálisis de ese miedo. Ahora vamos con la ansiedad. Y la ansiedad es una emoción que genera una activación fisiológica, igual que el miedo. Me sudan las manos, me pongo a temblar, el corazón me empieza a palpitar, se me resecan los labios. E incluso puede haber hasta, no me sale muy bien la voz, o me tiembla la voz, o me pongo pálida. Ahora, esa misma activación está a nivel de ansiedad, pero cuando tenemos ansiedad es cuando empieza a hacerse crónico un miedo que yo imagino que me va a pasar, pero que no está en ese momento. Yo con el miedo estoy más en el presente. Voy a hacer la presentación y me estoy sintiendo nerviosa. Con la ansiedad, ya desde ayer ya me pongo nerviosa. ¿Sí ven la diferencia? Y cuando empieza a ponerse crónico, las imágenes mentales en el futuro, un exceso de imágenes mentales en el futuro, yo me pongo ansiosa. Esa es la diferencia para poder distinguir esas emociones. De qué manera me estoy sintiendo con lo que me está pasando cuando me da miedo o cuando me estimulan. En el momento en que me dicen, debes hacer una presentación o tienes una reunión de trabajo con el jefe. ¿Sí? Cualquier duda me la pueden hacer por el chat, por favor. Y el estrés, que es una situación que desencadenan los miedos. No es propiamente una emoción, pero el estrés no. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Ah, ok, perfecto. Sí. Sí, lo que pasa es que se me fue el internet
que está frizando, dice a Gently. Gracias a Gently. Ok, discúlpenme, pero se fue el internet. Ok, seguimos grabando. Y decía que el estrés es una situación que demanda y que viene como en una cadena, no es propiamente una emoción, pero ¿qué pasa? Que es cuando yo no me siento capaz de enfrentar los recursos que me están demandando en ese momento. Pasa mucho en los colegios, en las universidades, en las oficinas. Pasa mucho porque es una exigencia a mis recursos donde yo creo que no los tengo. Y como yo creo que no los tengo, me estreso. Y allí entro en conflicto interno. Se establece el conflicto, pierdo los recursos porque mi sistema racional no funciona, me bloqueo y por supuesto me enferma. Y eso me va a generar mucho nivel de, de inseguridad, porque voy a estar en constante estrés y los niveles de cortisol, por supuesto, van a aumentar. Vamos con las creencias. Y este es un tema que de verdad que es bastante tocado por la programación neurolingüística, porque las creencias son estados mentales del ser, que no necesariamente son verdad, pero nosotros, cada uno de nosotros, la considera como una verdad porque se teje en nuestro inconsciente como enunciados reales. Es decir, yo soy mala para la matemática y eso me lo dijeron de niña y eso lo creo. Y lo defiendo como una gran verdad hasta que me dé cuenta que no es cierto, que no es tan cierto como me lo dijeron, que yo no podía hacer algo o que no lo merecía o que no era capaz de hacerlo. ¿Sí? Así que este estado mental que generalmente viene con nosotros desde nuestra niñez, forma parte de ese conocimiento intrínseco de cada uno de nosotros y también de las experiencias que tenemos en el transcurso de la vida, lo que nos ha pasado. Y cuando a nosotros nos pasa algo, generalmente decimos, yo no me voy a meter por ese camino porque me va a volver a pasar. Si a mí me fue mal en una presentación donde se burlaron de mí o me humillaron, o un profesor me humilló, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a tener una reacción fisiológica al momento en que yo vaya a disponer de hacer una presentación. Así no sea el mismo profesor, pero mi cerebro no lo va a entender. Él va a decir, esto es un estado en donde las condiciones eran las mismas. Trajiste una experiencia, te ancló y por supuesto la reacción fisiológica va a ser la misma. El cerebro lo que va es a protegerse. Él no sabe que es otro proceso. ¿De dónde vienen esas experiencias? Y esas experiencias vienen, o esos programas vienen de las experiencias que hemos vivido, las más fuertes de 0 a 7 años, las que nos impactaron más. Nosotros tenemos registrada mucha información a nivel mental, en la parte consciente, en la parte inconsciente. Pero fíjense que una de las más fuertes son las que nos han generado ese impacto emocional, porque una creencia está caracterizadas por tener un impacto emocional en nuestras vidas. Por eso que la recordamos y por eso que nos hace reaccionar. Entonces, son aquellas experiencias de impacto las que vivimos, las que sentimos y las que miramos repetidas veces y que nos generaron una fuerte impresión en nuestras vidas. De hecho, inclusive, hasta cuando estábamos
en el vientre de nuestra madre. Y todo lo que escuchamos también nos programaron en ese momento. Por lo tanto, muchas veces no sabemos qué nos está pasando porque somos inconscientes de los que vivimos. Para eso existe la programación neurolingüística. Con estas herramientas nosotros podemos hacer consciente lo inconsciente y así darnos cuenta de qué fue lo que nos dijeron, qué vivimos, qué sentimos en ese momento. Recuerden que en esta etapa, cuando somos niños de 0 a 7 años, tenemos unas ondas en nuestro cerebro más lentas, en una forma como si fuera una hipnosis, de manera que todo lo que nos dijeron nunca lo cuestionamos, y mucho menos cuando admiramos a las personas que nos criaron. Y si nos dijeron que había un monstruo y que había un ratón que se llevaba los dientes, nosotros lo creímos. ¿Por qué? Porque nos lo dijo nuestra madre, nuestra abuela, nuestro padre, y para nosotros eso era la ley, porque ellos nos cuidaban. Y estábamos partiendo del hecho de que nosotros a esa edad no cuestionábamos. ¿Cuáles son las columnas que se sostienen las creencias? Es importante que nosotros delimitemos primero de dónde se originan las creencias y son analizadas en función de nuestro lenguaje y de nuestro comportamiento. Muchas veces decimos, pero ¿cómo nos damos cuenta? A veces sin querer, nosotros repetimos inclusive frases de los que nos decían nuestros abuelos o nuestros padres, o dichos, refranes, que independientemente de la forma como nos lo dijeron, queda grabado en un nivel inconsciente. Y cuando de alguna manera te dijeron, calladito te ves más bonito, porque los niños no interrumpen a los adultos, así que te quedas callado, no hables cuando hay adultos hablando, todo eso nos afectó la programación. ¿Y qué hacemos? Sin querer o sin saber, estamos condicionados. Había un señor que trabajaba conmigo que no sabía por qué no podía intervenir en las reuniones de la empresa, y él se pegaba y empezaba y no le salían las palabras. Y en una oportunidad me confiesan, Lorena, cuando yo estaba pequeño, me pegaban, mis tíos me pegaban porque yo hablaba. Imagínense ustedes la imposibilidad para un niño de no poder hablar. ¿Qué pasa con el adulto? Cuando estamos en la adultez, somos seres tímidos, cohibidos, no somos capaces de expresar nuestra opinión y mucho menos nuestros mensajes. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con nuestros negocios, si tenemos un negocio propio, es limitante. Y si estamos trabajando para otros, también es limitante. Porque a mí me tocó defender muchísimas ideas en mi trabajo y gracias a que yo podía hablar. Pero ¿qué pasa si yo no podía hablar o si no me salían las palabras? Difícilmente un jefe te podía prestar la atención debida. Y si tienes un negocio propio o si necesitas expresar tu mensaje en las redes sociales, mucha gente que está preparada y que tiene el conocimiento óptimo me dice, es que no sé qué me pasa, pero es que cuando veo la cámara no puedo hablar, no puedo dar clases a través de un Zoom. ¿Por qué está pasando? Por todas estas razones que te estoy explicando. Y dentro de estas columnas que sostienen las creencias está la columna de las posibilidades, de las habilidades y del merecimiento. Son las más grandes. Es lo que sostiene esos pensamientos que están tejidos en nuestra mente inconsciente. Lo sé hacer, pero creo que no es posible para mí hacerlo. Sé hablar con los demás, pero ante la cámara me paralizo. Eso es una creencia limitante de posibilidad.
De habilidad, ignoro cómo hacerlo. No soy de la era digital, no lo sé hacer. Hay muchas personas que se cohíben de interactuar con, incluso hasta con un teléfono, porque no son de esta era. Con un Zoom, porque no. Es que yo no tengo redes sociales porque es que no me gustan, no quiero aparecer en las redes sociales, no tienen una cuenta de Instagram, no tienen, no aparecen en ninguna red. ¿Cómo podemos llamarlo? Podemos llamarle miedo. ¿Cómo podemos llamarlo? Merecimiento, que es una de las que más se acentúa. No soy suficiente para hacerlo. Y de hecho, todos de alguna manera podemos tener un límite, una limitante sobre el merecimiento, sobre un regalo que nos ofrecieron y nunca nos los dieron, por ejemplo. Y siempre pensamos más en los demás que en nosotros mismos. Eso sucede mucho incluso con el comportamiento femenino. Y tú le preguntas a esas mujeres y dicen, no, yo le compré un regalo a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, pero a ti no te lo compraste. Allí hay falta de merecimiento. O cuando no lo aceptamos, o cuando no aceptamos que piropos, halagos. Ah, pero qué bonita, ¿no? Lo que pasa es que fue para la peluquería. Y todo lo queremos justificar. Allí hay falta de merecimiento. Si hay alguna duda, por favor, listo, continuamos. Posibilidad, habilidad y merecimiento son las tres columnas que sostienen la mayoría de creencias, por no decir que todas. Pero dentro de este transcurso y de la experiencia que yo he manejado con personas atendiendo las creencias limitantes, estoy casi segura que todas las abordamos en estas tres columnas principales. Así que presta mucha atención a lo que te estás diciendo y ubícalas en una de estas tres columnas. Ahora vamos a hacer un ejercicio que tal vez te puedas identificar, te puedas dar cuenta de qué es lo que está pasando. En esto es importante identificar lo que te pasa. Cuando nosotros empezamos a activar el autoobservador que tenemos, no hacia el mundo, sino hacia nosotros mismos, empezamos a revisar qué nos está pasando. Cuando ustedes se graban, hagan un experimento, cuando ustedes se graban y empiezan a revisar y a mirarse, es que yo estoy moviendo los ojos, es que estoy diciendo esto, es que me estoy moviendo de esta manera y no de otra. Nos damos cuenta de tantos elementos que tenemos inconscientes que en realidad no son fáciles de detectar cuando no estamos alertas. Y yo podría decir, mira, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo perfecto, pero hay algunas personas que nos pueden dar un feedback y que nos pueden decir, y nosotros no nos habíamos dado cuenta, porque son elementos inconscientes. En una oportunidad, yo estaba en la universidad y hubo una de las compañeras que me decía, es que Lorena, cuando tú estás hablando, parece que estuvieras meciendo un bebé, y hacías así, y hacías así. Yo me quedé tan impresionada con ese comentario, yo juraba que yo no lo estaba haciendo de verdad, y sí lo estaba haciendo. Y esto es para que nos demos cuenta de que existe muchísima información corporal que estamos dando con nuestro cuerpo a querer marcharnos de allí. No sé si se han fijado que hay algunos videos en las redes sociales donde las personas hacen mucho el movimiento este, el movimiento de moverse como en un mismo sitio. Y están sentados como que se mueven mucho para atrás, para adelante, y hacen esto. Y están hablando y hacen esto. Esto es un movimiento corporal inconsciente donde me quiero ir.
Y eso activa el mecanismo de la huida porque hay miedo y porque la reacción corporal no se equivoca. Por lo tanto, debemos estar muy conscientes de lo que está pasando y para esto debemos activar este mecanismo para identificar lo que me está pasando. Porque si no lo identifico, no lo voy a cuestionar. Si mi mamá me dijo que cuando me cayeran las goticas de lluvia en la cabeza me iba a enfermar y yo no lo voy a poner en duda, voy a tener 60 años y voy a colocarme el paragüita para que no me caiga agua en la cabeza cuando llueve porque después me enfermo. Y si no cuestiono esa creencia, ¿saben qué pasa? Me enfermo de verdad. Me enfermo de verdad porque es una creencia que se convierte en una autoprofecía cumplida. Lo que digo se cumple. Y es que cuando ustedes dicen, ay, yo sabía que se me iba a pasar. Claro que lo sabía. Claro que lo sabías porque ya lo habías decretado y lo habías creído. Y si lo crees, lo creas. Hay personas que no aceptan o admiten críticas constructivas, se lo toman todo a mal. Gracias por el comentario. Sí, bueno, puede haber de acuerdo a cómo se haga. Y el tercer paso, la resignificación de eso. Al momento que yo cuestiono, empiezo a dudar. Pero cuando se cuestiona y cuando estoy dispuesta a cambiar una creencia, cuando me duele, por el principio filosófico del hedonismo y del sistema de recompensa del cerebro. Nosotros tenemos la tendencia de acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Por lo tanto, cuando algo me duele, que no me conviene creer en eso, yo resignifico esa creencia. Y ya les voy a decir de qué manera la vamos a resignificar. Le voy a dar otro sentido, porque me está haciendo daño. Ahora, si yo digo, no, lo que pasa es que eso me lo dijo mi mamá o me lo dijo mi papá y es así. Y no lo voy a cambiar, porque si yo creo que la cambie, si yo estoy segura de cambiarla, me voy a desautorizar. Y no quiero eso. Si estoy convencida de que eso va a suceder de esa manera, me va a seguir afectando. ¿Sí? ¿De qué manera cuestionamos? Cuando los niños empiezan a ponerse grandes y dicen, pero ¿cómo Santa Claus le va a dar tiempo de recorrer todo el mundo solamente en una noche? Eso es imposible. Ya están cuestionando, ya están dudando de que los que les dijeron que Santa Claus existía ya no están verdad. Solo que cuando crecemos hay muchas cosas que quedan en el inconsciente y que no es precisamente Santa Claus, pero son enfermedades, comportamientos y tendencias que solemos repetir de manera constante. Ahora, quiero que te detengas para que hagamos este ejercicio. Identifica qué te está pasando actualmente. Les voy a dar unos minutos para que respondan. Yo pienso que con un minuto en cada uno de los tips lo pueden hacer. ¿Te has avergonzado delante de la gente? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez se burlaron de ti? ¿Y por qué te preocupa tanto el que dirán? Les doy 3 minutos para que puedan hacer el ejercicio.
Sí, pueden responder las preguntas, por favor. Sí, lo responden en un cuadernito, en su cuadernito, no para que me lo respondan a mí, sino para que se lo respondan ustedes y se den cuenta de qué pasa con cada una al momento de responder estas preguntas, qué pasa con ustedes, por qué le tienen miedo a hablar al público, si los han avergonzado, qué pasa. Eso lo pueden responder en una libretita o en un cuaderno. Pueden pedir la palabra, la persona no les voy a preguntar, solo lo quiero hacer a manera aleatoria. Si hay alguien que quiera expresar su opinión en relación a las respuestas, me pide la palabra con la manito virtual levantada. Muy bien. El que quiera intervenir con esas tres preguntas, no vamos a decir intervenir, porque después no vaya a ser que haya miedos. El que me quiera decir qué pasó. Pueden levantar la manito virtual. A Jenkins. ¿Puedes encender la cámara, Jenkins? Gracias. ¿Cómo estás? Abre el micrófono, por favor. Sí, nada más abrí la cámara, perdón, buenas noches. Pues Hola. bien, no tendría que dar toda o sea, dar respuesta a todas las interrogantes, sino de las tres, por ejemplo, con la que me identifico y decir, por ejemplo, ¿verdad? Relacionado al tema. Por ejemplo, con la última, ¿por qué Sí. me preocupa tanto lo que dirán? Bueno, en verdad nosotros, de manera cultural, yo diría nuestra cultura, a nosotros no han criado, y más en los campos, de una manera de que debemos cuidar mucho lo que es la imagen, ¿verdad? O sea, la parte eh, de los valores como personas, y siempre nos han inculcado que nosotras, hasta como mujeres, debemos aguantar cosas y pasar por situaciones que yo hoy en día con el conocimiento que he adquirido no siento que sean de valores como persona, pero ellos siempre tuvieron que la sociedad ante todo, lo primordial. Un Bien. minuto. Cuando dices ellos, ¿quiénes ellos?
Pues bien, disculpe, Pérez. Pues bien, este, y siempre uno ha tenido comportamiento guardando, yo digo, apariencias para la imagen propia y el que dirán, porque de verdad cuando uno se siente juzgado por la sociedad con decisiones que uno toma, que uno siente que debe ser eh, lo del momento o por lo que está pasando y tomas una decisión que nadie conoce tu interior, nadie sabe por lo que está pasando, pero tú tomas la decisión, pero la sociedad te juzga. Muchas veces eh, por este tipo de creencias, por como no han criado, eh, hemos perdido mucho. ¿Quién te ¿Verdad que juzga, sí? Gently? Porque ¿Quién te ha juzgado? no, yo digo, le puedo decir profe, porque estaba en una clase y estoy profe. No te Yo podría preocupes. decir, yo podría decir que me preocupo, ¿verdad? Por cómo me puedan juzgar. Pero si realmente usted como persona se conoce y sabe lo que quiere y lo que le conviene, no debería poner en balanza el prejuicio del qué dirán y lo que usted siente que debe, ¿verdad?, hacer. Pero en verdad muchas veces nos limitamos al qué dirán y a la sociedad por cómo nos puedan juzgar. La verdad que esto siempre se va a ver, siempre. Ok. Bueno, es importante que, fíjate una cosa, Gently, estás generalizando y las creencias se caracterizan por generalizaciones. La sociedad tiene que siempre se va a ver. Muchos de los elementos que tú estás usando son generalizaciones y eso caracteriza una creencia. Las creencias pueden ser potenciadoras, pero en el caso de que cuando nos paralizan, no nos está motivando a nada, no nos están impulsando. Quiere decir que nos detienen, porque yo siempre voy a tener miedo a ser juzgada. Y si siempre voy a tener miedo a ser juzgada, es una creencia. No necesariamente es la sociedad, porque la sociedad somos todos. Y hay mucha gente dentro de esta sociedad, y pregúntate eso, mucha gente dentro de esta sociedad que sí habla al público, que sí dice las cosas, que sí expresa lo que siente. Y ellos también forman parte de la sociedad, porque a ellos no les pasa nada, o porque ellos no tienen miedo, o porque tienen éxito. ¿Por qué yo voy a detenerme en mi mensaje y no expresarme como yo pienso? Porque la sociedad, y no hay personas en la sociedad que tienen éxito, es mi pregunta. Y es lo que tenemos que preguntarnos. Si hay una persona haciéndolo y yo también soy una persona, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me diferencia a mí del exitoso? E inclusive en mi mismo país. Porque ni siquiera me estoy colocando en comparación con alguien de otro continente. En mi país, exacto, debería ser así. Ujú. Así es, Gently, así es. Y en la manera como vamos a resignificar, te vas a dar cuenta de que una generalización puede ser cambiada, pero tienes que estar convencida de que lo que estás pensando no te está ayudando. Si yo pienso que a mí me van a juzgar, mi mensaje no va a ser escuchado. Si yo quiero enseñarles a ustedes algo el día de hoy, y doy gracias a Dios porque me está dando la oportunidad de brindarles las herramientas que yo he conocido, que he estudiado, imagínense ustedes, si yo digo, no, es que me van a juzgar, no se los voy a decir. Me da miedo, no se las voy a decir. Y el mundo está esperando porque nosotros le digamos un mensaje de utilidad, de beneficio. Imagínate tú con todo el talento que cada uno de ustedes tienen aquí, que no nos atrevamos a decir las cosas. Y el mundo nos está esperando que nos expresemos. ¿Sí me explico?
Gracias a Jenky por tu intervención. ¿Alguien más? Entonces, esa canción que se llama Voy a vivir, me gusta, me identifico con ella. Yo estuve un novio, con ese primer novio me casé, tuvimos un matrimonio muy bonito, tuvimos 3 años de novio y duramos con un matrimonio feliz y hermoso de 18 años, tuvimos 2 hijos y yo pensé que decirle a las personas que nos conocían que nuestro matrimonio se iba a terminar, eso era como decir que la luna iba a salir de día y que el sol iba a salir de noche, no parecía, éramos una relación muy bonita, comíamos juntos, nos bañábamos juntos, todos juntos, bien. Comenzamos desde cero como pareja jóvenes y llegamos a estar muy bien económicamente. Después, yo solo era bachiller cuando eso, pero yo tenía un trabajo bueno, yo tenía un empleo, yo era coordinadora en un departamento de salud pública. Después, él se hizo prestamista, después yo también me hice prestamista en el trabajo. Cuando estábamos ya muy estables, él se consideró una persona rica, yo soy una persona humilde. Siempre le pido al Señor que por más que me dé lo material, que nunca deje que yo pierda el cariño y el afecto de mi gente, del que me quiere. Y yo siempre me he caracterizado por ayudar, por el don de servicio. Pues llegó ya en una ocasión que el Señor se consideraba ya rico y yo creo que hasta fea me encontraba. Yo entendí que el mundo se me había terminado cuando hizo. Porque yo, di que yo pensar que yo iba a estar con 2 hijos, yo sola, yo que todo lo hice en compañía de mi pareja, para mí esa era la parte más tediosa. Una niña con 13 años y un pequeño como de 2, 3, yo tenía la vida un poco bloqueada, está bien. Hasta que un buen día yo entendí que no, que las cosas no eran así y que yo era una mujer valiente y que yo no tenía por qué aguantar ciertas cosas, que ella incluso hasta me irrespetaba, que yo no tenía por qué aguantar eso y que yo iba a cambiar de vida y efectivamente. Me preparé mentalmente, dejé de quererlo viviendo juntos aquí en la casa y un buen día él me trajo un anillo que no íbamos supuestamente para que nos casemos por la iglesia porque íbamos a arreglar la cosa y yo me llené de valor y le dije que no, que ya a mí no me interesaba vivir junta con él y que eso se terminaba ahí. Y yo busqué mi familia, primero concienticé mis hijos y después busqué mi madre, mi padre y mis hermanos, le expliqué por qué había tomado la decisión de separarme de esa persona, no lo podían creer, trataron de aconsejarme, yo le dije que no, que era yo que sabía lo que estaba viviendo y que no estaba dispuesta a aguantar más. Para no cansarlo del cuento, cuando decidí que iba a vivir, esa misma semana me inscribí en la universidad a estudiar administración de empresas, el duelo lo pasé estudiando y me he prosperado y económicamente estoy mucho mejor que cuando estaba con él. Soy una mujer feliz, ahora no me importa casarme con nadie. Tenemos 6 años de divorciado, no me he casado con nadie y soy una mujer feliz y vivo mi vida. Si quiero irme para Bávaro, voy. Trato de no hacerle daño a nadie, pero lo que entiendo que debo hacer como mujer lo hago, siempre y cuando no afecte a nadie ni mi conducta. Es cuando. Excelente, Yanirka, muchas gracias. Y de verdad que te felicito. Te felicito porque ya eso es una resignificación a tu creencia que creías cuando creías que no podías. Y aquí es donde vamos a ver el cuestionamiento. ¿Es cierto lo que me digo? ¿Es cierto cuando yo digo, es que no puedo vivir sola con hijos porque tengo que depender de una persona? ¿Por qué no puedo hacer un emprendimiento, por ejemplo? Esa experiencia me define como persona. Por ejemplo, si algo nos pasó, me equivoqué, fracasé, hice un traspié, lo que sea, esa experiencia me define como persona
me puedo permitir equivocarme y continuar, porque los más grandes también han errado, los más grandes también se han caído, y yo no soy la excepción, y ustedes tampoco son excepción, todos somos humanos, y estamos en esta vida para seguir aprendiendo. ¿Qué le dirías a tu yo de ese momento? Y hace este cuestionamiento. ¿Qué le dirías a esa Gently, a esa Yanirka, en ese momento, en otro momento, que no sea ahorita? ¿En qué momento dejé de confiar en mí? En el caso de que todavía no confíe. Si ahorita yo hice la transformación, perfecto. Pero si aún me falta por hacerla, es hora de mirarme y tomar acción. Y aquí es donde empezamos a resignificar, a cambiarle el contexto a esa creencia que me está limitando. ¿Cuáles son esas creencias que tú has detectado en ti que no te han dejado avanzar? De las que te diste cuenta del ejercicio. Es que yo hablo feo, es que estoy gorda, es que estoy cachetona, es que estoy narizona, que estoy ojona, X. Toda la cantidad de cosas, el discurso interno negativo que cada uno de nosotros tenemos con la mente demonio. Es la mente que salta de pensamiento en pensamiento como un mono loco. Y que muchas veces es más cruel que cualquier enemigo nuestro. Yo creo que es un enemigo, muy enemigo de nosotros, no es tan cruel como nosotros mismos hacia nosotros, hacia nuestra imagen y hacia nuestra forma de actuar. Yo no sirvo para hablarle a un público. Cuando quiero hablar me pongo en blanco, me bloqueo, hablo muy feo, me tiembla la voz, me tiembla el cuerpo. No tengo buena imagen. ¿Cómo puedo creer yo a partir de hoy a resignificar, a cambiarle el significado a eso que me estoy diciendo que no es verdad? Y el elemento más fuerte aquí es creer que esa creencia o que ese enunciado que me estoy diciendo no me está ayudando. Y tengo que irme al placer, porque el ser humano, el objetivo del ser humano es el placer, es el disfrute, no es el sufrimiento. Y si cada uno de nosotros vino a esta vida a tener un placer, yo voy a empezar a recontextualizar ese significado y a decir, no, es que yo lo hago bien. Me equivoco, sigo para adelante. Los demás también se han equivocado y no ha pasado nada. Michael Jordan falló muchas veces los disparos antes de ser famoso. A Shakira le dijeron muchas veces que no, que cantaba muy feo. A todos esos famosos que hoy conocemos y que son grandes estrellas, tuvieron muchos no, ni siquiera uno, muchos, y fallaron muchas veces. Así que pregúntense ustedes, ¿qué es lo que me estoy diciendo, que me está doliendo, que no está representando para mí ningún éxito en mi vida? ¿Me tiene estancada o me tiene estancado? ¿Y cómo lo puedo resignificar? Y lo escriben igualmente. Y lo escriben para ustedes, no para mí, porque no lo voy a evaluar. La idea es que ustedes hagan ese insight, se den cuenta y hagan el clic. ¿Cuáles son esas técnicas para gestionar las emociones? Primero, la respiración, porque nosotros sabemos que la respiración es automática. El proceso de respiración se lleva a cabo sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta? Tomamos aire y empezamos a ser conscientes los procesos automáticos. Porque cuando nos da miedo, dejamos la respiración en el pecho. En el pecho no la enviamos a la parte diafragmática.
Y uno de los elementos más importantes para poder sentirnos seguros es la respiración. Por eso que hay que tomar agua al momento de intervenir en un proceso de una conferencia o una presentación, cuando ustedes vayan a disponer de hablar. Para sentirse seguros, tomen agua y respiren conscientemente para que se den cuenta, estoy aquí, estoy presente. No estoy ni respirando rápido, ni sosteniendo la respiración, o se me olvida respirar. Porque cuando estamos estresados, no respiramos. Y no nos damos cuenta. Y cuando nos dicen, pero relájate, porque estamos estresados. Dejamos de respirar. Cuando dejamos de respirar, el cerebro dice, oye, esta se está muriendo porque no me está enviando oxígeno. Necesita de mí. Vamos a activarnos. Y le manda la señal a todo el cuerpo. Y comienza el cortisol, la adrenalina y todo a funcionar ante un inminente peligro, donde mi cerebro interpreta que ya estamos a punto de morirnos. Pero cuando le hacemos una respiración consciente e intencionada, no, 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 estamos respirando. Y tomamos aire por la nariz, lo llevamos a nivel diafragmático y soltamos por la boca. Pueden hacer la respiración en 8, 4, 10. Y se habla de que cuando tú expiras en un periodo más largo que cuando inspiras, el nivel de relajamiento es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque yo estoy inspirando en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y sostengo y suelto, y cuando suelto me voy a tardar más para llegar a 10 y suelto. Y en ese momento me voy a relajar. Y el cerebro dice, estamos a salvo. Si me explico, cualquier duda, por favor, me la preguntan por el chat. Así me gusta a mí a tiempo, temperatura de ser, pero aquí en Alaska predomina la gente que toma el agua con hielo. La visualización creativa es el proceso mediante el cual nosotros creamos con nuestra mente, imaginamos a nivel mental. Y es cuando nuestras ondas cerebrales comienzan a ralentizarse, se empiezan a poner más lentas para poder crear imágenes mentales. Y si nosotros practicamos el ejercicio de la visualización creativa, y se llama creativa porque lo creamos con nuestra imaginación, que es un poder que todos tenemos, somos capaces de conectar con el momento que no se ha dado, pero que ya yo lo fabrico en mi mente. Y si yo voy a hacer una presentación y me siento un poco insegura, yo digo, ya me estoy viendo, conectando cuando estoy allí haciendo la presentación y me veo segura, me siento segura y me escucho que estoy hablando con seguridad. Y cuando hago ese ejercicio, en nuestra mente, en cada uno de nuestra mente, lo hacemos real. Y lo hacen, y créanme que lo hacen los mejores deportistas. Y practican el tiro o la jugada o lo que vayan a hacer siempre en la mente. Eso es lo que llamamos la visualización creativa. Y las posturas de poder, que son muy importantes, porque nuestro cerebro condiciona al cuerpo y el cuerpo al cerebro. Estamos conectados. Somos una integralidad. Si yo levanto la barbilla y respiro, me voy a sentir segura. A que si digo, bueno, en este momento vamos a hablar. ¿Ustedes han visto a alguien feliz, que esté muy feliz y esté jorobado? ¿O alguien triste
y que esté con los hombros hacia atrás. No, precisamente porque el cuerpo condiciona la mente y la mente al cuerpo. Cuando estamos con una persona que esté pasando por una ansiedad, por una depresión, generalmente tiene el cuerpo doblado hacia adelante. Y pueden hacer el ejercicio. Colocan las manos en puño para que sientan el poder. Y cuando ustedes empiezan a ver los deportistas que llegan a las metas, ¿qué hacen? Lo hacen así. Hacen así y levantan las manos en señal de poder. Lo logramos. Todas las metas. El vencedor llega con las manos en alto. Así que pruébenla. La posición de la Mujer Maravilla de Superman, que está estudiada científicamente, genera conexiones neuronales de poder en nuestro cerebro. Y eso condiciona también la corporalidad. Y con el cuerpo también damos muchos mensajes. Muchos mensajes. Si no, vean los políticos, a ver de qué se dan cuenta. La reflexión para encontrar un mensaje. Siempre tenemos algo que decir, pero ese algo tiene que tener una estructura, tiene que tener un propósito, tiene que haber un problema, una solución y un beneficio, para que la persona le encuentre utilidad a lo que yo estoy diciendo y la forma como me expreso para darme a entender con el mensaje. Y ya para concluir, voy a dar los 10 mandamientos de un presentador. Da siempre lo mejor de ti. Habla desde tu corazón. No comiences a buscar temas que no conoces. Porque si yo me pongo a hablar aquí de los astros y de la luna, por supuesto que me voy a equivocar y me voy a sentir insegura. Porque no sé nada de eso, ni jamás he estudiado eso. Pero si yo me voy a poner y me preparo y estudio en relación a lo que me gusta, hablo desde mi corazón, desde mi experiencia. Muéstrate vulnerable. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. No somos inteligencia artificial, somos seres normales, comunes, corrientes, que pasamos por los mismos pasos, miedos, incertidumbres que cada uno de nosotros aquí. Genera contacto visual. Por supuesto, aquí es un poco más difícil porque cuando hay cámaras apagadas o cámaras que están cubiertas, es muy difícil hacer esa conexión. Sin embargo, cuando tú estás con un público en presencial, tú te puedes permitir conectar visualmente con esas personas. ¿Por qué? Porque todos nos gusta sentirnos tomados en cuenta y decir, ay, pero me está mirando el orador. El orador me está expresando algo. ¿Te parece a mí lo que está diciendo? Y de esa manera podemos empezar a conectar emocionalmente. Sonríe y disfruta la presentación. Mantén presente el propósito de tu presentación. No la leas porque no es necesario leerla. Si tú te la sabes, puedes ayudarte como una guía, pero no leerla porque hay personas que están como si fuese un prompter y tampoco es la idea. Prepararse es uno de los elementos claves para la excelencia. Haz de tu presentación una conversación como lo hemos hecho el día de hoy para que haya una interacción, una conversación, porque ya la magistralidad y tanto protocolo ya no se usa. Se usa mucho la interacción, la flexibilidad, la conversación. Confía en ti y en tu mensaje. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Que al identificar nuestras emociones nos hacemos cargos de nuestras reacciones para lograr grandes resultados.
Si yo conozco lo que me está pasando, sé cómo me puedo comportar. Y ya yo sé que no me va a comer un tigre, que no me va a morder un rottweiler. Simplemente hay personas que están ávidas de mi mensaje. Que los miedos y los autosabotajes se originan de programaciones inconscientes. Y que esas programaciones inconscientes se llaman creencias. Y que estas creencias limitantes las debemos trabajar con las preguntas y la resignificación. Y el tercer elemento, que es posible dominar nuestros miedos. Los miedos van a estar presentes, pero los podemos dominar cuando nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos y nuestras creencias. Si crees que lo que has aprendido hasta aquí te ha generado valor, colócame un sí en el chat. Si todo lo que hemos visto te ha generado valor, por favor, colócame un sí en el chat. Gracias. Qué bueno, gracias. Y si me das permiso, te quiero presentar una propuesta para que podamos trabajar juntos con las creencias limitantes. Si todavía todo lo que te he dicho hasta el día de hoy aquí, te sientes identificado, dices yo necesito más ejercicios, quiero herramientas, quiero que me ayudes a eliminar este miedo que no me deja avanzar en mis negocios, en mi emprendimiento, que no me deja ser yo misma o yo mismo, porque he visto algunos hombres aquí también en este escenario. Permíteme decirte que te puedo ofrecer un taller Supera el miedo y habla con seguridad en las redes sociales, donde te enseñaré técnicas poderosas para poder dirigirte con claridad y confianza. Es un taller de 2 días y solo cuesta $29. Así que el universo premia la acción y si tú tomas acción el día de hoy, ese taller por 2 días y 2 horas cada día, con herramientas súper poderosas de programación neurolingüística para eliminar definitivamente los miedos por solo $19. $19, señores, no vale ni siquiera un almuerzo. Así que invierte en tu conocimiento y si esto nos va a ayudar a ya definitivamente erradicar esa inseguridad y esos miedos que no nos dejan avanzar, pues decídete ya. Hoy es tu momento, así que, bueno, ¿cuándo va a ser? Todavía no, así que dentro de 2 semanas, después de la Semana Santa, sería, aquí me salió mal, sería 21 y 23. Estas cruces salieron mal, perdónenme, fue un error de tal vez de la presentación. 21 y 23 sería lunes y miércoles después de la Semana Santa, en un horario bien cómodo para todos ustedes, de 7 a 9 de la noche, hora de Venezuela y hora de República Dominicana. Así que ya todos deben estar a esa hora en sus hogares después de haber salido a trabajar para que se dispongan a trabajar su mente y su corazón, porque no se trata de estrategias de que yo tengo que estar hablando frente a la cámara, tengo que tener esta luz y tengo que tener esta cámara. No, tengo que tener disposición mental. Y eso lo trabajamos con la programación neurolingüística. Los medios de pago son a través de PayPal y les agradecemos mucho la Fundación More Latinoamérica y mi persona por haber estado esta noche acompañándonos a compartir este hermoso tema del día de hoy y espero que mi mensaje haya sido comprendido por todos. Gracias, gracias, gracias. Voy a dejar de compartir. Ojalá puedan abrir sus cámaras para conocerlos, para que me compartan un poco cómo se sintieron,